veamos, esto es lo que se ha venido viendo en este segundo bimestre. Primero tenemos el análisis de las varianzas enfocadas en lo que viene siendo el estudio ANOVA. En sí, el tema principal era comparar lo que viene siendo las varianzas para este tipo de ejercicios. Ya. Después tenemos las pruebas de bondad de ajuste, en las cuales se ocupaba el estadístico de prueba chi cuadrado, y en sí, ¿en qué se enfocaba esto? Se enfocaba en determinar frecuencias. Cuando yo tenía frecuencias de datos, entonces yo podía ocupar este estadístico de prueba de aquí para resolver estos ejercicios. Ya. El siguiente tema es el análisis de datos ordenados, en la cual se ocupaba la prueba de los signos, en cual su identificador es el antes o después. ¿A qué se refiere este antes o después? Les hago de nuevo un recuerdo que esto se ocupaba para yo saber el comportamiento de un fenómeno antes y después de aplicarle alguna mejora o algún cambio. Como les explicaba en esa clase, yo quiero saber cuáles fueron mis ganancias, si mis ganancias fueron mayores o menores respecto al mes digamos, ahorita estamos en enero. Yo comparo las ganancias en este mes y en marzo. Entonces, las ganancias fueron mayores o menores. Entonces, si fueron mayores, obviamente le voy a poner un signo más. Si fueron menores, pongo un signo menos. Para ese tipo de ejercicios, que ustedes comparan un fenómeno y un tiempo determinado. ¿Ya? Y por último, lo que vimos la semana anterior, que es el análisis de Kruskal-Wallis, que en sí es una forma alternativa a lo de la ANOVA, para lo cual se analizaba lo que viene siendo los rangos. ¿Ya? Entonces vamos a ver un poco más detallada cada tema de estos, enfocándonos asimismo en el libro de estudio, página 367. 363, perdón. ¿Ya? Entonces, y aquí estamos justo en el tema de las varianzas. Ya. Primero, leamos este pequeño concepto de aquí, que se dice que se aplica la distribución F para probar una hipótesis de igualdad entre las varianzas de poblaciones. Es decir, estas pruebas de hipótesis ANOVA, todo en sí, este capítulo se trata de pruebas de hipótesis ANOVA, se utiliza para comparar dos frecuencias de población, o dos o varias frecuencias poblacionales. En este, como podemos ver aquí, el supuesto sobre las varianzas poblacionales igual también es importante en este capítulo. En esta sección se presenta una forma de probar este supuesto estadístico que está basado en la distribución F, lo que les vine diciendo. En sí, ¿qué es la distribución F? O cuando se ocupa. La distribución F, la cual se debe el nombre de Roland Fisher, con ella se pone a prueba si como les explicaba, si dos muestras provienen de poblaciones que tienen varianzas iguales, y también se aplica cuando se desea comparar varias medias poblacionales de forma simultánea. Es lo que les decía, para comparar lo que viene siendo las varianzas, se puede comparar entre dos grupos de datos o varios grupos de datos, como tenían el ejercicio planteado en el caso de estudio, que tenían ahí tres grupos, el grupo que corría, el otro que alzaba pesas y el otro que hacía atletismo. Si recuerdan, ahí existían tres grupos, por ende yo debía ocupar este análisis de distribución ANOVA, porque tengo tres grupos de datos con la misma cantidad de datos, ¿ya? Entonces ya. Y aquí vemos las características, como se observó, las características más significativas de este tipo de estadístico, que existe una familia de distribución F, la distribución F es continua, la distribución F no puede ser negativa, tiene sesgo positivo y es asintomática. Y después de observar todas estas características, vimos acá la fórmula para calcular el valor calculado que le hemos venido describiéndole a lo largo de estas clases. ¿Qué se lo hace con esta formulita de aquí? Donde esa es la desviación estándar.
como son dos grupos de datos, viene siendo la desviación estándar del primer grupo sobre la desviación estándar del segundo grupo. Para cuando sean dos grupos de datos, para cuando sean tres o más, se ocupa otro tipo de, otra fórmula, como, como ustedes lo ocuparon en el caso de estudio, que era una que tenían tres grupos de datos. Entonces, y también como vieron, aquí está como se pudo ver esa clase, aquí está un ejemplo en lo cual teníamos dos grupos de datos, de las cuales determinábamos la media de cada uno y la desviación estándar de cada uno para poder usar esa fórmula que acabamos de ver. Para ello, una vez que ya tenemos todos los datos necesarios, aplicamos la prueba de hipótesis de 5 pasos. Como ustedes ya saben, primero deben definir la hipótesis nula y alternativa, el nivel de significancia, el determinar el estadístico de prueba que se va a utilizar, determinar ahí lo que viene siendo determinar lo que viene siendo el valor crítico y el valor calculado para después trazar el grafiquito y después, y en base a eso tomar las decisiones correctas. Y por último, concluir. ¿A qué me refiero con concluir? Verificar si yo rechazo la hipótesis nula o no la rechazo la hipótesis nula. A eso se refiere la conclusión. ¿Ya? Y como ven aquí en el libro, habíamos explicado paso a paso cómo resolver ese ejemplo que tiene en el libro. Incluso lo habíamos hecho en Excel para para que ustedes lo entiendan de una manera más clara, cómo se resuelven este tipo de ejercicios. Y como les vuelvo a recomendar, utilicen Excel para resolver todos estos tipos de ejercicios porque es mucho más fácil y así evitan errores que si lo hacen a mano pueden irse a algún decimal o algún número lo sumaron mal y en cambio en Excel no tienen esos inconvenientes. Ya, bueno, entonces aquí, como vemos, se explicó la prueba de los 5 pasos y hasta llegar a la conclusión deseada. También se había visto que este ejercicio no únicamente, de aquí únicamente no servía para, como les decía, dos grupos de datos, sino varios grupos de datos, como tenían en el deber. Pero de aquí ya vamos al siguiente tema, que viene siendo las pruebas de bondad de ajustes, en la página 506. Ya. Y en sí, ¿en qué se basa la prueba de bondad de ajustes? Bajemos. Como les mencionaba anteriormente, se utiliza para cuando yo tengo frecuencias de datos. ¿A qué me refiero frecuencias de datos? Vamos a bajar un poquito aquí, justo acá. Miren, hay un ejemplo. Con este mejor les explico. A esto se refiere frecuencias de datos. Miren, hay 32 personas que consumen pollo. Entonces ahí vemos que hay un grupo de personas que pertenecen a este conjunto. Por eso les decía, una frecuencia es pertenecer a un conjunto de datos. Asimismo, hay 24 personas que consumen esto. Es decir, 24 personas pertenecen a la sección pescado. 35 personas pertenecen a la sección carne y 29 personas pertenecen a la sección pasta. En sí, eso tienen que fijarse. Es la principal característica de este tipo de ejercicios que van a tener frecuencias. Y aquí hablábamos lo que viene siendo la frecuencia esperada y la frecuencia observada. Es más, incluso la videocolaboración trató sobre este tema, las preguntas. ¿A qué me refiero con frecuencia esperada y frecuencia observada? Como pueden ver, esta es la frecuencia observada, es decir, los datos que me proporciona el ejercicio. La frecuencia esperada es lo que me dice el ejercicio que yo debo determinar. ¿Qué dice en este caso? Es razonable concluir que no hay preferencia entre los 4 platillos, entonces ya yo en base a eso, yo determino lo que viene siendo la frecuencia esperada. Entonces, como dice que no tiene que haber preferencias, entonces todos deberían tener la misma frecuencia. Entonces, yo sumo estos datos y los divido para el número de datos y más acá abajo ya debe estar. Ya, y me sale 30. Sume todos estos, me da 120. 120 para 4, 30. Entonces, cada uno debería ser 30, 30, 30, 30. Ya, y aquí tengo entonces mi nueva tablita. Entonces, en base a eso, yo voy a aplicar asimismo la prueba de 5 pasos.
Otra cosa que me olvidé de mencionarles, como se ve aquí, para este tipo de ejercicios que se trabaja con frecuencias, perdón, ya, se utiliza el estadístico de prueba chi cuadrado. Ya. En sí, el estadístico de prueba, como podemos verle acá abajo, es el siguiente. La sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, todo eso al cuadrado, sobre la frecuencia esperada. Por ende, también una de las preguntas de la videocolaboración era si este valor podía ser negativo. Y como podemos ver, nunca puede ser negativo porque aquí estamos elevando esta sumatoria de aquí. Si es negativa, al elevarla al cuadrado, siempre va a ser positivo. Por ende, no pueden existir valores negativos para cuando se utiliza este estadístico de prueba. ¿Ya? Ok, entonces ya determinamos esto. Asimismo, determinamos lo que viene siendo los grados de libertad para determinar lo que viene siendo el valor crítico. Y el valor crítico, les recuerdo una vez más, se obtiene todos los valores críticos de todos los ejercicios, incluso del anterior de ANOVA. Eso me olvidé de explicarles. En el paso número 4, en base al nivel de significancia y los grados de libertad, se le ubica esos datos en una tablita o que ustedes tienen en el apéndice al final al final de este libro. Entonces ahí tienen ustedes todos estas tablitas de cuándo se ocupa de chi cuadrado, del Fisher, de Z, del T de Student, etcétera, etcétera. Ustedes tienen todas esas tablas ahí, o incluso como yo he venido trabajando de esas tablas de internet, es exactamente lo mismo, como más se acomoden ustedes. Ya, bueno, entonces, como vemos ya, entonces la única diferencia aquí es el estadístico de prueba. De ahí va a ser exactamente lo mismo que hemos venido aplicando a lo largo de estas clases. La prueba de hipótesis de 5 pasos, que es definir la hipótesis nula y alternativa, determinar el nivel de significancia, seleccionar el estadístico de prueba, formular la regla de decisión, que es en sí, como les mencionaba, ubicar los datos con los grados de libertad y el nivel de significancia en la tablita, determinar el valor crítico para después trazar el gráfico. Aquí está, para después trazar el gráfico. Entonces aquí iría el valor crítico y el valor calculado que viene siendo el que nos dio con esa fórmula de arriba. Entonces tenemos que ver si cae en la parte de acá o si cae en la parte de acá. Obviamente, si cae en la parte de acá, esto se considera la zona de rechazo. Entonces mi conclusión sería en base a los datos que yo he determinado, yo concluyo que no concluyo que debo rechazar la hipótesis nula debido a los datos proporcionados del ejercicio. En cambio, si el valor cayera en la parte de acá, esta es la zona de no rechazo. Entonces yo debería decir, en base a los datos determinados por el enunciado, yo no rechazo la hipótesis nula. Y, y en sí lo que hayan ustedes determinado como hipótesis nula y hipótesis alternativa de forma escrita. Es decir, no hay diferencia entre las proporciones de adultos que eligen cada platillo. Entonces, esa sería mi hipótesis nula. Entonces, yo no rechazo mi hipótesis nula, debería decir, en base a los datos determinados en este ejercicio, yo concluyo que no se debe rechazar que no hay diferencia entre las proporciones de adultos que eligen cada platillo. En cambio, si yo rechazara la hipótesis nula, yo contestaría de la siguiente manera. En base a los datos determinados por el ejercicio, sí existe diferencia entre las proporciones de adultos que eligen cada platillo. ¿Ya? Entonces, ya como les mencionaba, la formular la regla de decisión. Entonces, aquí ustedes ven, aquí tienen la tablita, ubican los grados de libertad, nivel de significancia y la intersección les va a dar el valor crítico. Y el valor calculado, como les mencionaba, es con la fórmula de arriba. Hacen el gráfico, deciden si rechazan o no la hipótesis nula y por último, como dice aquí, interpreta los resultados o como yo les dije en antes, dan una conclusión, que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Listo.
Entonces, con eso ya terminamos de ver lo que vienen siendo las pruebas de bondad y ajustes. De ahí pasamos al análisis de datos ordenados, enfocados en la prueba de los signos. Como les decía, su identificativo es el antes y el después. Entonces, vamos acá al capítulo 16, que viene siendo la página 529. Métodos no. Recuerden que todos estos ya son métodos, todos estos dos últimos temas vienen siendo métodos no paramétricos. Ya. ¿Y qué dice? En este capítulo se continúa con las pruebas de hipótesis. Todos estos temas tratan de pruebas de hipótesis. No se olviden eso. Solo que estos dos últimos temas se enfocan en datos no paramétricos, para lo cual deben tener las siguientes características, que deben de ser escala ordinal y de intervalos o de razón. Y en este capítulo explica que se van a explicar diferentes estadísticos, no diferentes, diferentes métodos para resolver este tipo de problemas, entre los cuales habíamos estudiado las pruebas de los signos, que se utiliza, que al utilizar la prueba de los signos para comparar dos poblaciones independientes. La prueba de los signos se basa en el signo de una diferencia entre dos observaciones. En general se les designa con un signo de adición más, una diferencia positiva o con un signo de resta. En sí, como les explicaba, en este tipo de ejercicios es para ver es para ver el comportamiento de un fenómeno en cierto tiempo, antes y un después. Por eso es el identificativo antes y después. Yo analizo un fenómeno, como en este ejemplo de aquí del libro. Yo analizo el consumo de este café y yo después le aplico unas mejoras y después lanzo al mercado el mismo café, pero con ya las mejoras que yo apliqué. Y veo, entonces, ¿tuvo más aceptación por parte del público? Si la respuesta es sí, entonces yo marco un más. Si la respuesta es no, yo marco un menos. ¿Ya? Entonces, más o menos así es que se hacen este tipo de problemas, para lo cual aquí teníamos un ejemplo. Un ejemplo que aquí decía que les iba a aplicar una encuesta a estas, no una encuesta, un cuestionario de conocimiento a estas personas. Aquí tenemos un grupo de personas, entonces cuando se les aplicó el primer cuestionario, estas eran sus notas. La primera era buena, regular, excelente, etcétera, etcétera. Después de aplicar el curso para nivelarles, podemos decir, y se le aplicó ese mismo cuestionario del comienzo y se ven estos resultados. Por ejemplo, en este paso de bueno a extraordinario, entonces vemos que un cambio positivo. De regular a excelente, positivo. En cambio, este de excelente a bueno, entonces vemos que bajó un nivel. Entonces, por eso le pongo menos. Y en sí, de eso se trata este tipo de ejercicios. Tener así un grupo de datos y evaluarles con un más o con un menos, dependiendo de lo que me pide el ejercicio. Ya, entonces, una vez que ya tengo eso, ya saben, la prueba de los 5 pasos. Formula la hipótesis nula y la alternativa. Éxito o fracaso, como dicen, el éxito vendría siendo el más y el fracaso el menos. Y en caso de que no haya habido ningún cambio, vamos un momento más. Como en este caso de aquí, como Andy. Antes sacó excelente y después de la prueba volvió a sacar excelente. Por ende, esta persona no tuvo ningún cambio. Yo debo omitir este dato y solo trabajar con los restantes, porque esos datos no me aportan información si no hubo algún cambio. Yo lo que necesito averiguar es si es que existe algún cambio. Ya. Bueno, en sí, después, como vieron, ya se establece la hipótesis nula y la alternativa, el nivel de significancia, se decide sobre el estadístico de prueba y se formula la regla de decisión. Para ello yo les había explicado un ejercicio que le habíamos resuelto en Excel. Si necesitan más información sobre eso, podrían revisar el video correspondiente a esa clase, en el cual se detalla de forma más extensa cómo se resuelven este tipo de ejercicios. Ya, bueno, en sí, una vez que ya tenemos todos estos datos aquí, ya todos los datos ya resueltos, escritos
escritos ya para solo analizarlos. Entonces pasamos, y como les explicaba en ese video, tenemos que ver si es una prueba de una cola o de dos colas, o hay una cola a la izquierda, una cola a la derecha. En base a eso, yo veo si es que parto de aquí para mi resultado o si parto de acá para seleccionar mi resultado. Sí, es decir, si yo voy de forma ascendente o de forma descendente. Como les invito una vez más a que observen el ejercicio planteado resuelto en esa clase, para que entiendan de forma más clara cómo se resuelven este tipo de ejercicios. Ya, bueno, entonces ya se calcula una vez que ya tengo el valor calculado y el valor crítico, lo que deben hacer es dar la conclusión. Y en sí, para este caso, dice que se concluye que el curso de capacitación de 3 meses fue eficaz porque el conocimiento de los gerentes sobre la computación se incrementó. Es decir, hubo más. Después de aplicar el curso, las personas mejoraron sus conocimientos. ¿Ya? Ya. Bueno, en sí, eso fue lo que vimos en la prueba de signos en esa clase. De ahí después tenemos el análisis de Krukal-Wallis que vimos la semana anterior, que es una forma alternativa al análisis ANOVA. Vamos a la 545. 545. Ya, ya. Y tenemos lo siguiente, que las pruebas de Krukal-Wallis y el análisis de varianzas por rangos. Ya, entonces por eso el identificativo aquí es la palabra rangos, porque es lo que más es con lo que se va a trabajar para este tipo de pruebas. Y como dice que este es un análisis alternativo a lo que viene siendo la ANOVA. El análisis de Krukal-Wallis es dirección de las varianzas de rangos de Krukal-Wallis deben ser independientes. Entonces aquí están las características. Para calcular el estadístico de prueba Krukal-Wallis debe cumplir con las siguientes características. Se combinan todas las muestras, se ordenan los valores combinados de bajo a alto, los valores ordenados se reemplazan por rangos a partir del 1 para el menor valor y para el mayor valor, digamos, yo tengo 10 valores. Entonces, el más bajo sería el 1 y el más alto sería 10. ¿Ya? Entonces, eso es para establecer lo que vienen siendo los rangos. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo que como se vio en la última clase también. Perdón. Como se vio en la última clase también también se lo resolvió en Excel este ejercicio para hacerlo de forma más sencilla y eficaz. Entonces, ese ejercicio contamos con 3 grupos de datos. Tenemos el Slutus Memorial, el Swiss Medical Center y el Picnic Hospital. Entonces, como vemos, aquí tenemos un conjunto de datos para este grupo, otro conjunto de datos para este grupo y otro conjunto de datos para este grupo. ¿Ya? Ya. Entonces, una vez que tenemos ahí tabulados los datos, pasamos ya a la prueba de 5 pasos para determinar la hipótesis nula, para calcular este ejercicio. Para ende, entonces definimos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, definimos el nivel de significancia, seleccionamos el estadístico de prueba, que para este caso se ocupa esta fórmula de aquí, se les explicó en la clase anterior, en, como se explicó, perdón, en la clase anterior, ese ejercicio en Excel. Entonces aquí tenemos los n, que viene siendo el número total de datos. Es decir, en este caso, déjenme ver cuántos datos hay. 3, 6, 7. 7 más 8 más 6, 21. Entonces n sería 21. Estos valores que dice 12, 3, esos son constantes. En todos los ejercicios no van a cambiar. Lo único que ustedes deberían cambiar aquí sería el n. De ahí la sumatoria de los rangos del primer grupo sobre N1. ¿A qué se refiere N1? La cantidad de datos que tenía el grupo número 1. En el primer caso era 7. Entonces aquí sería 7. En el segundo caso sería 8. Y en el tercer caso sería 6.
Ya, la sumatoria de los rangos como del primer grupo. Es decir, yo, qué me pedía para calcular este ejercicio? Que yo combine todos estos datos. Es decir, que yo les pongo estos, a debajo les pongo estos y a debajo les pongo estos. Después yo les ordeno de mayor a menor, les asigno un rango. Una vez que ya les asigno el rango, les devuelvo acá. Es decir, digamos, este tiene el rango 1, este tiene el rango 2, rango 3, rango 4, rango 5, rango 6 y así, etcétera, etcétera. Más acá abajo me parece que estaba ya resuelto este ejercicio. Revisémosle para explicarles un poco. Es exacto, esto quería mostrarles. Mire, aquí el número 56 posee el rango 9, es decir, está en la novena posición. El más pequeño de todos viene siendo el 35, que tiene rango 1. Y en caso de que haya un empate, como tenemos aquí, el 38 tenemos acá. ¿Y dónde está el 38? Ya, el 38. Entonces tenemos que ver esa posición. 25 más 25 sería 5, 5, ya. Entonces, este debe estar en la posición, a ver, 25, 5, 3, 4, 4, 5. Entonces, primero deberían verles, o sea, tienen que ver los datos que se repiten. Por ejemplo, en este caso el 38. ¿Qué posición tiene el 38? Entonces, tienen que ver, digamos, yo tengo el 38, lo tengo en la posición 5 y el otro 38 lo tengo en la posición 6. Entonces, yo para determinar el rango de esos dos, debería sumar 5 más 6, 11, y dividirlo para 2. 11 dividido para 2, 5.5. ¿Ya? Entonces, y eso le pondré aquí. Ya, pero en este caso, este 38 y este 38, supongo que deben tener la posición 3, la posición 2 y la posición 3. Por eso es 3 más 2, 5. 5 dividido para 2, 2.5. Y por eso me da aquí 2.5, 2.5. Por eso es importante que ustedes los datos les pongan uno encima de otro, como se les explicó en el ejercicio de la última clase, porque si ven, si le ponen ustedes así tan amontonados como está aquí en el libro, casi no se le entiende. Bueno, pero eso les decía, una vez que les tienen aquí los datos todos en una fila, les ponen un rango a cada uno y una vez que ya les tienen aquí, les devuelven acá la posición original. Y aquí es lo que les explicaba. El 56, pues el rango 9. El 39, pues el rango 4. Entonces ya una vez que ya tengo aquí todos estos datos migrados, lo que hago es sumarlo, a sumar todos estos datos y con eso yo obtengo R1. Asimismo, sumar todos estos rangos y tengo R2. Sumar todos estos rangos, tengo R3. Y ya, entonces esos datos ya les tengo ya calculados. Con esos datos yo les reemplazo en la fórmula esa, la que se vio arriba, la que era 12 dividido para n que multiplica n menos 1, ya. En esa fórmula lo reemplazo y con eso ya calculo lo que viene siendo el valor calculado. Para determinar el valor crítico para este tipo de ejercicios, como mencionaba aquí, se usa, ¿dónde está? Se utiliza el estadístico de prueba chi cuadrado para todos estos ejercicios de aquí. Siempre el estadístico de prueba chi cuadrado para estos ejercicios. No se olvide. ¿Ya? Y bueno, en sí, eso es lo que se vio a lo largo de este semestre.